Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre bendito. Alabado sea siempre. Toda la gloria y toda la honra sean para ti. Gracias, Señor, por la bendición de este día, por la de todos los días, Señor. Gracias por este momento que nos permites estar aquí presentes y que tu palabra hoy penetre en nuestro corazón para hacer tu voluntad, para cumplir con el propósito para el cual fuimos llamados. Te agradecemos, Señor, por enseñarnos diariamente a cómo caminar en santidad, cómo estar en comunión contigo, Señor, y sobre todo saber que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos aquí de nueva cuenta. Les agradecemos infinitamente que nos acompañen en esta travesía de leer la palabra de Dios diariamente. Y que sea no nada más este año, ya fue el año pasado, que sea este y todos los que el Señor nos designe a vivir en esta su creación. Mi esposita les ofrece una disculpa porque está un poquito delicada de salud. Sabemos que Dios tiene todo en control, que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que se va a cumplir en ella. Así que vamos a comenzar con la lectura del día de hoy y en esta ocasión, como siempre pasa, vamos a comenzar con el comentario de nuestro hermano Raimundo que dice así. El versículo del día de hoy fue del Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38, de la Reina Valera 1960, y escrito está: Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies para que envíe obreros a sus mies. Bueno, esta verdad anunciada hoy es para estar apercibidos y trabajar enfocados en lo que está por delante y que nos corresponde a los que hemos sido llamados y elegidos para este ministerio, aplicando todas las enseñanzas de su Hijo amado Jesús, como escrito está, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que cobremos ánimo, nuestros pecados han sido perdonados para continuar siendo seguidores de Jesús, disfrutando su paz y la bendición al ser cercanos al Rey de Reyes y elegidos para participar en la mies, gozándonos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión de nuestro hermano Ray y vamos a comenzar con la lectura. Pero ahora sí me acordé, ahora sí tuve un poco de tiempo para hacerlo. Y ayer vimos en el capítulo 3 del libro de Éxodo, en el versículo 14, que el Señor le da su nombre a Moisés. Le dice: yo soy el que soy. Yo soy. Ok, ayer explicamos qué significa cuando Dios expresa yo soy. Bueno, tratamos de explicar lo que significa cuando Dios expresa su nombre yo soy. Pero ¿de dónde viene entonces ese nombre yo soy? Ok, miren, ayer como se los había dicho, aquí está la explicación. Aquí en la imagen tenemos en el hebreo antiguo cómo se pronuncia la palabra Yahweh, que está formada de las consonantes del alefato hebreo, que son las letras Yod, Hei, Bab y Hei, que ya reunidas se podría leer, el sonido más cercano que podría haber es el de Yahweh. Ese viene en el Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Pero entonces, este nombre es tan, pero tan sagrado que los judíos consideran que su nombre es tan sagrado que es un insulto que lo pronunciemos los hombres pecadores. Así que ellos tomaron la palabra Adonai, que significa el Señor. Esto lo podemos ver en Génesis 15:2 y en Jueces 6:15, de donde se tomó esta palabra Adonai. Y con las vocales de Adonai y las consonantes de Yahweh, del famoso tetragamatón judío, se forma la palabra Yahvé. Eso es lo que se forma, la palabra Yahvé, y que significa el Señor. De hecho, Adonai significa el Señor, Yahweh, Dios es el Señor, Yahvé, Dios es el Señor. Ajá, pero es una composición de esas dos palabras, del tetragamatón judío, que se pronuncia, lo más cercano que se puede pronunciar es Yahweh, junto con la palabra Adonai, y que juntas se combinan y forman la palabra Yahvé. Ese podría decirse que ese es el nombre de Dios literal, el que le dio a su pueblo, al pueblo de Israel. Después podemos ver que se llama el Erroi. De hecho, por aquí tengo unos nombres, si ustedes me permiten, ¿cómo se llama? Mencionárselos. Por ejemplo, unos lo llaman el Eloa Eloe, que significa Dios fuerte. Después tenemos Elohim, que significa Dios creador, Dios todopoderoso. El Shaddai, Dios todopoderoso. Adonai, el Señor.
Yahweh, el que acabamos de ver, yo soy el que soy. Yahweh Jireh, el Señor proveerá. Yahvé Rafa, el Señor que sana. Yahvé Nisi, el Señor es mi bandera. Yahvé Mekadesh, el Señor que santifica. Yahweh Shalom, el Señor que es nuestra paz. Yahvé Elohim, Señor Dios. Y Yahvé Sidkenu, el Señor nuestra justicia. Yahvé Roí, el Señor es mi pastor. Yahvé Sama, el Señor está ahí. Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos. El Elión, el Altísimo. El Roy, el Dios que me ve. El Olam, el Dios eterno. El Gibor, Dios fuerte. Todos estos son nombres compuestos de Dios, son nombres que ya como les comentaba ayer, se les ha agregado una característica. A ver si lo puedo subir al grupo de Facebook. Recuerden, en la página en la página de YouTube que tenemos, arriba donde sale el anuncio del nombre del canal, hay un iconito que dice Facebook. Ese iconito, si ustedes le dan clic ahí, los va a mandar al grupo de Facebook que tenemos y donde subimos diariamente el plan diario, donde subimos diariamente, ¿cómo se llama? El versículo del día de hoy, y además subimos reflexiones acerca de la palabra de Dios. Casi no subimos fotografías ni cosas que dicen los hombres. Siempre procuramos subir cosas que edifiquen, pero que están de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y por ahí en algún momento un oyente del canal, un suscriptor del canal, me preguntó que por qué yo no nombro, cuando la palabra dice, ahorita lo vamos a leer, cuando la palabra dice Jehová, ¿por qué yo no digo Jehová? ¿Por qué digo el Señor? Ok, esto es una mala traducción al español que se hizo. Miren, generalmente las Biblias, casi todos los que tenemos nuestra Biblia, si se dan cuenta, la casa editorial que las imprime son las Sociedades Bíblicas Unidas, que al principio, también ya les daré después una historia de las Sociedades Bíblicas Unidas, que al principio su fin fue noble, su fin fue bueno, de tratar de llevar la palabra de Dios de las transcripciones más correctas. Ajá. Pero a partir de 1950, 60 más o menos, sí debe de haber sido en 1950, si mal no recuerdo, las Sociedades Bíblicas Unidas se volvieron un imperio poderoso monetario. Esas Sociedades Bíblicas Unidas, para complacer tanto a algunas sectas como a la Iglesia Católica Romana, también edita las Biblias para ellos. En la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, publica la versión de la Biblia, Dios habla hoy. Esa es una versión católica. También publica algunas Biblias ¿cómo se llama? De algunas sectas. Entonces, por complacer a ciertas sectas, por complacer a ciertos grupos, trataron de hacer una transcripción, ¿cómo se dice? Una traducción del nombre de Yahvé al español y terminó llamándose Jehová. Así lo traducieron, por decirlo así. Realmente el nombre más correcto, si ustedes le quieren decir un nombre a Dios, se le puede decir Yahvé. Jehová no me agrada tanto a mí, pero ojo, no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo, si tú conociste al Señor como Jehová, está bien, nómbrale Jehová, siempre y cuando reconozcas que Dios uno es y que Dios es el Señor, que Dios es el Todopoderoso, que es el Dios creador, que es el Dios que sana, que es el Dios de los ejércitos. Que no tenga nada que ver que sea de alguna secta, por ejemplo, de los Testigos de Jehová, que ellos le llaman así, ignorantes de lo que verdaderamente, de dónde viene la palabra de Jehová. De hecho, son muy ignorantes en muchas cosas, nada más que los tienen bien aleccionados. En algún día, si el Señor lo permite, y más bien me dice el Señor que lo haga, les daré para ahí una pequeña reflexión que tenemos escrita acerca de cómo llevar a los pies de Cristo, del verdadero Dios, a los Testigos de Jehová. Es muy sencillo, su doctrina se acaba con la misma Biblia y con los escritos que ellos han elaborado. Pero bueno, entonces vemos que el nombre de Dios, yo soy, es Yahvé, viene del tetragamatón judío y de las vocales de la palabra Adonai, que significa el Señor. Personalmente, adelante.
personal, ay, perdón, pensé que estaba tocando y son mis perritos. Oliver, Oliver, toma, toma. Personalmente yo a mi Señor le nombro Dios como mi creador, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Eso es lo que yo nombro de Dios. Ese es el Dios que yo conozco, es el Dios que se me reveló. Y si en algún momento yo le llamo el Señor de los ejércitos, el Señor que sana, bueno, es porque en algún momento se me mostró una característica que correspondía al Señor de Dios, a nuestro Señor Dios, una característica, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, una característica de nuestro Señor. Realmente cuando tú comprendes quién es Dios, mm, vas a llamarle de la forma más correcta y más respetuosa que sea posible. Esa es la manera correcta de llamarle a nuestro Dios. Aun y cuando su nombre es Yo Soy, y que el judío considera que el hombre pecador no puede pronunciar un nombre tan sagrado, dale el nombre con el que se te haya revelado, siempre con el debido respeto. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. En esta ocasión nos corresponde empezar con el capítulo 4 del libro de Éxodo, y escrito está. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido el Señor? Y el Señor dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además el Señor, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciera que no te creen ni obedecen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creen a estas dos señales, ni oyen tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés al Señor, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y el que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que han de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Moisés vuelve a Egipto. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también el Señor a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo el Señor a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ahí. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro, y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó ir luego, y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón,
ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que el Señor que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que el Señor había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que el Señor había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Capítulo 5 del libro de Éxodo, y escrito está: Moisés y Aarón ante Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón, y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y ustedes les hacen cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no darán paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondrán la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuirán nada, porque están ociosos. Por eso se levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo, diciendo: así ha dicho Faraón: yo no les doy paja. Vayan ustedes y recojan la paja donde la encuentren, pero nada se disminuirá de su tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acaben su obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se les daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no han cumplido su tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón, y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: hagan el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: están ociosos, sí, ociosos, y por eso dicen: vamos y ofrezcamos sacrificios al Señor. Vayan pues ahora y trabajen, no se les dará paja, y han de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, al decírseles: no se disminuirá nada de su ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrado a Moisés y Aarón, que estaban sobre la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire el Señor sobre ustedes y juzgue, pues nos han hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. El Señor comisiona a Moisés y Aarón. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Capítulo 6 del libro de Éxodo. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, el Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo, y seré su Dios.
y ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo se las daré por heredad, yo el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés, a causa de la congoja de espíritu y de la dura sorbidumbre. Y habló el Señor a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante del Señor, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamientos para los hijos de Israel, y para Faraón rey de Egipto, para que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falu, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mahli y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó a Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual le dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas, y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales el Señor dijo, saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces el Señor habló a Moisés diciendo, yo soy el Señor, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante del Señor, he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Con eso terminamos la lectura del día de hoy de los capítulos del Antiguo Testamento. Y bueno, vemos aquí varias situaciones extrañas. Primero, Moisés no quería ir y todo el tiempo se la pasó quejándose aún y cuando Dios dice, él era el único hombre que me podía ver cara a cara, él era más dócil que cualquier otro hombre, él es mi amigo, siempre dijo Dios de Moisés. Pero sin embargo vemos que Moisés al principio puso muchas trabas. De hecho, cuando dice que soy tardo para hablar y torpe de lengua, muchos eruditos bíblicos consideran que Moisés era tartamudo, que por eso no quería ir. Sin embargo, como sabemos, nuestro Señor, bueno, antes de eso, Moisés le dijo a Dios, ahí está Aarón, ¿por qué no lo mandas a él? Y además él está en Egipto. Pero el Señor dijo, a ti te estoy comisionando. ¿La quieres más fácil? Ok. Aarón va a ser el que va a hablar, pero tú vas a ser el que le hable a Aarón para que él comunique los mensajes a Faraón. Así lo dice la palabra. Acuérdense que dice, tú serás boca de Aarón y para Aarón tú serás Dios, porque era Dios el que estaba hablando por medio de la boca de este Moisés. Eso es lo que significa. Después vemos un capítulo un tanto extraño cuando dice la palabra que Dios quiso matar a Moisés. Ok. En realidad no es tan difícil la interpretación. ¿Por qué? Porque habla de la circuncisión. Primero que nada tenemos que ver que el contexto habla de la circuncisión. ¿Quiénes practicaban la circuncisión? Todos los hijos de Abraham. Todos los hijos de Abraham practican la circuncisión. ¿Por qué? Si recuerdan a Ismael cuando tenía 13 años y recibió el pacto a Abraham, le cortó el prepucio de su aparato reproductor para que fuera partícipe del pacto a Ismael,
Pero el Señor le dijo que a los 8 días de nacido todo varón judío debería de ser circuncidado. Entonces, ¿qué pasaba con Moisés? Recuerden que Moisés fue puesto en esa cunita con brea en el río a los 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que su mamá y su mamá Jocabed y su papá Amram tenían ¿cómo se llama? La conciencia de que tenían que circuncidarlo para ser partícipes del pacto de Dios. Entonces lo que hicieron fue meterle cuchillo a Moisés para hacerle la circuncisión, y Moisés sí estaba circuncidado porque tenía 3 meses cuando lo echaron al río. Y recuerden que a los 8 días de nacidos tenían que hacer el rito de la circuncisión. Pero ¿qué creen? Moisés sí conocía esas costumbres porque se las habían platicado, convivía con sus hermanos israelitas. Pero Moisés, cuando se casa con Jocabed, la palabra no menciona que Moisés haya hecho el rito de la circuncisión con sus 2 hijos. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces Jocabed tuvo que ir corriendo por un pedernal afilado, una especie de cuchillo de piedra, para circuncidar a sus hijos. Si vemos el contexto, si vemos las palabras de Jocabed, podemos ver que está medio... No, Jocabed no, perdón, Jocabed es su mamá, la esposa de Moisés, que se me acaba de olvidar su nombre. Les ofrezco una disculpa, confundí los nombres. Sí está el nombre ayer lo leímos, el nombre de la esposa de Moisés, pero se me olvidó. Miren, lo voy a buscar rápidamente, a ver si lo encuentro. Ay, 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 perdón, cometí un error bien grave, eso no se puede pasar, por eso mi esposa luego me llama la atención, porque me dice, ¿cómo es posible? No, aquí lo debo de tener, déjenme ver. Aquí, Séfora, ya, aquí está, sí lo encontré rápido. El nombre de la esposa de Moisés era Séfora. Moisés sí era israelita, tenía que estar circuncidado. Séfora desconocía o sí conocía porque Amram era sacerdote. Entonces, cuando se dio cuenta que sus hijos no estaban circuncidados y por tanto Dios quería acabar con la vida de Moisés, lo que hizo fue tomar un cuchillo de piedra y circuncidar a sus hijos. Le aventó el prepucio a los pies de Moisés, como diciéndole, tú sabías esto y no lo hiciste, por tanto ahora serás mi esposo de sangre, porque por tu culpa derramé sangre. Y ahí se acabó el problema. Dios dice, bueno, ya están circuncidados los hijos, ya son dignos de entrar en mi pacto. Pero ahí Séfora le estaba reclamando a Moisés que no había cumplido con ¿cómo se llama? Con los mandatos del Señor. Ajá, y Moisés sí lo conocía, y bueno, Aarón era su hermano y era sacerdote, ni modo que no lo conociera. Pero bueno, y ya vemos ahí cómo llega Moisés con faraón y con Aarón para pedirle que dejara ir a su pueblo a celebrar fiesta al Señor. En realidad querían fugarse, pero pues no se lo dijeron claramente. Y obviamente Faraón pues también dijo, sí, y sus tunas de su nieve, ¿de qué la van a querer, no? No los dejó ir. De hecho, por eso les agravó el trabajo. Se los puso más difícil, y eso enojó a los israelitas, que ya no quisieron hacerle caso a Aarón y a Moisés. El día de mañana vamos a leer qué consecuencias trajo esa negativa de Faraón de no dejar ir al pueblo de Israel. Consecuencias muy duras, lo vamos a leer el día de mañana. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a terminar con el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, de los versículos 22 al 36, y escrito está: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero a ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejara tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Bueno, terminamos bien rápido el Evangelio de Mateo, ya era muy poquito, pero aquí vemos algo impresionante. Primero que nada, los discípulos iban en la barca. Y de repente en la noche, a lo lejos, en la noche, tarde noche, ven que viene un hombre caminando sobre el mar. ¿Y qué es lo primero que piensan los discípulos? ¡Ah! ¡Un fantasma! Pero Jesús les dice: ¡hey, cálmense! Soy yo, ¿no? El buen Pedro, me encanta Pedro, porque le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua, y cuando quita la vista de Jesús, para adentro, ¿sí? Dice la palabra, cuando tuvo miedo, quitó la vista de Jesús y se hundió. ¿Qué nos enseña esto? Ok. Algunos teólogos dicen que la cruz tiene dos sentidos. La cruz para mirar al cielo y la cruz para seguir caminar hacia adelante. Por eso es así la cruz. Este camino de mirar hacia adelante significa que tu mirada siempre debe estar puestos los ojos en Jesús, dice Pablo en sus epístolas. Siempre nuestra mirada debe de estar puesta en Jesús, no solamente en eso, sino con fe creyendo que Él es nuestro Salvador. Eso es lo que nos va a hacer soportar toda tribulación, toda prueba, toda tentación, huir del pecado, caminar en santidad, seguir caminando queriendo ser como Él. Eso es lo que nos lleva a hacer, tener la mirada puesta en Jesús. Sí va a haber momentos en que se debilite nuestra fe, en que tengamos dudas, pero entre más conocemos la palabra de Dios, esas dudas se te van a disipar. Cuando tú conoces la palabra del Señor, conoces quién es Jesucristo, mira, vas a pasar muchas situaciones dolorosas, muchas situaciones fuertes, muchas situaciones que a lo mejor debilitan tu fe, pero tu mirada siempre debe de estar puesta los ojos en Jesús. Ojalá yo pudiera platicarles la situación por la que estamos atravesando, pero mi mirada está puesta en Jesús, nuestra mirada está puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque confiamos en Él, porque dependemos de Él. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que todo por lo que estamos atravesando en estos momentos es porque Dios lo ha permitido y tiene un propósito para esta tribulación que pasamos y las tribulaciones que pasamos todos. Pero ¿por qué no nos hundimos? Porque tenemos la mirada puesta en Jesús. Eso es lo más importante. Sí, atravesamos por tribulaciones, atravesamos por problemas, atravesamos por tentaciones, pero si tú dejas de confiar en Dios, dejas de poner tu mirada en nuestro Señor Jesucristo, es cuando viene el hundimiento, es cuando viene la apostasía. Bueno, ni siquiera la apostasía, porque esos no son cristianos. Es cuando vienen tus dudas, es cuando viene la ocasión de caer, la ocasión de pecar. Dice la palabra de Dios: aquel que se crea fuerte, cuídese de no caer, de no pecar. ¿Por qué? Sí va a haber muchas situaciones que casi nos doblegan, pero esas situaciones es cuando más debemos de pasar, debemos de poner nuestra confianza en Dios, que todo lo que hace es para bien, todo lo que hace es para bien de aquellos en que creen. Y muchas veces nosotros quisiéramos obtener un resultado diferente, caminar todo un río sobre el agua. Sin embargo, en un momento de flaqueza, cuando quitamos por las tribulaciones, por los problemas, quitamos los ojos de Jesús, es cuando viene nuestra caída. Pero dice la palabra también: si te caes, ¿quién te extiende su mano para levantarte? ¿Quién te extiende su mano?
nuestro Señor y Salvador, y te vuelve a rescatar. A todos aquellos que hemos decidido creer y confiar en Él, porque es muy diferente que a alguien que ha confesado que el Señor es su Salvador, que Jesús es su Salvador, y que a la primera prueba y a la primera tribulación, como lo leímos en la parábola del sembrador, se olvida de Dios porque las cosas no salieron en la manera que Él quería. Eso quiere decir que no era la voluntad de Dios la que estaba cumpliendo, sino su voluntad. Entonces, grábate a fuego que si tú quieres caminar derechito, debes de ir con los ojos puestos en Jesús, siempre con los ojos puestos en Jesús. Eso es lo que te va a hacer caminar derechito. Si vas a tener tropezones, que no sean tan profundos para que el Señor te pueda agarrar y rescatarte. Agárrate de esa tabla de salvación que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que tú vuelvas a andar en ese camino al cual hemos sido llamados, para que podamos estar en comunión con Él. Pero sobre todo es muy importante que aprendamos a confiar en Él. Eso es lo más importante de todo, que aprendamos a confiar en Él. Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos. Ojalá mi esposa ya esté mejor y que estemos aquí compartiendo la palabra del Señor. Bendito Padre, gracias. Gracias porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, porque tú nos rescatas cuando caemos, Señor, porque sabes que nuestro corazón es engañoso, pero también conoces, Señor, que te amamos a ti más que a nada en este mundo, porque tenemos la esperanza viva de estar presentes en tu gloria eterna. Te agradecemos, Señor, de que nos has reservado un lugar en el cielo para morar contigo, para estar contigo, para estrecharte, para mirarte cara a cara, Señor, en toda tu gloria. Te agradecemos, Señor, porque nos das la fuerza diariamente para levantarnos y seguir adelante, porque las pequeñas tribulaciones no son nada comparada en aquella morada celestial que tienes para nosotros. Te agradecemos, Señor, por las pruebas, por las tentaciones y por las tribulaciones en las cuales nos haces pasar, porque es para nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Te pedimos, Señor, que nos saques de estas situaciones por las que pasamos. Quisiéramos no pasar por esta tribulación, Señor. Quisiéramos no pasar por esta amarga copa. Pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.